Bueno, a continuación va a tener lugar la siguiente ponencia, procesos de transformación en centros educativos. Para transmitirnos el contenido de esta ponencia tenemos a Yolanda Muñoz Martínez. Yolanda es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá, en el área de didáctica y organización escolar. Ejerció como maestra de educación primaria durante 8 años, ha estado 4 de ellos como jefa de estudio, además, en un centro de nuestra comunidad. Su línea de trabajo está dirigida al análisis y desarrollo de estrategias de mejora desde una perspectiva inclusiva, así como las metodologías que dan respuesta a la diversidad del alumnado y la formación del profesorado desde una perspectiva de educación inclusiva. Ha participado también en diversos proyectos de investigación, entre otros el proyecto Educación Infantil Inclusiva, como experta nacional para la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa. Actualmente es miembro del proyecto de Plan Nacional de Investigación, Análisis y Valoración de Procesos de Educación Inclusiva del Alumnado con TEA desde infantil hasta la universidad, con el equipo EIKEI, ¿lo digo bien? Sí, Equidei, perdón, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual es miembro, Yolanda. Ha asesorado también y acompañado a numerosos centros educativos en sus procesos de transformación. Ha colaborado con organizaciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, con el diseño de proyectos de formación del profesorado en educación inclusiva. Es un honor tenerte de nuevo aquí, Yolanda, en nuestra comunidad y un lujo, con lo cual, pues aprovecho para darte las gracias de nuevo. Pues muchas gracias, gracias por la presentación y gracias por la invitación a la que ha sido mi casa, ¿no? A la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, que como bien habéis dicho, pues es donde yo he crecido profesionalmente y donde yo aprobé mis oposiciones y donde con todo mi conocimiento del sistema educativo es el de Castilla-La Mancha, ¿no? Aunque luego después, pues obviamente he ido ampliando y he ido conociendo muchos sistemas también fuera de España, pero yo lo considero mi casa, ¿no? Y además sigo colaborando con centros educativos, con profes y bueno, ya sabéis que la facultad, si no os sabéis os lo cuento para los que no seáis de Guadalajara, la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá está en Guadalajara, con lo cual nosotros seguimos trabajando mano a mano con la delegación provincial y con la consejería en distintas cuestiones de formación del profesorado, que es a lo que yo me dedico. Bueno, pues sin más, voy a comenzar la presentación. Ya estaréis muy cansados y muy cansadas porque lleváis toda la mañana, con lo cual os agradezco doblemente el esfuerzo de prestar atención y de estar aquí, porque son muchas horas delante del ordenador y es complejo. Pero bueno, he preparado una presentación muy práctica. Todo lo que presento está basado en resultados de investigación y en teoría, que si alguien está interesado, mucho de ello ya lo habéis visto con Gerardo, pero los que estéis interesados os puedo pasar bibliografía para que leáis y para que os empapéis, pero es verdad que es una orientación totalmente práctica de cómo podéis planificar y qué acciones se pueden llevar a cabo en el centro para iniciar esos procesos de cambio, ¿no? Y muchas cuestiones que habéis preguntado a Gerardo las vamos a tratar en profundidad en la presentación, con lo cual espero que sea de utilidad sobre todo. Algunas claves para iniciar un proceso de transformación y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar y que son muy importantes para que luego los procesos de innovación y cambio y mejora hacia una educación más inclusiva, ¿no? Una educación que tenga en cuenta a todos, sean también sostenibles en el tiempo, es decir, que el esfuerzo que hacemos en cambiar no sea solo para un curso educativo o para el tiempo en el que las personas que lo han iniciado estén en el centro, sino que sea sostenible a lo largo del tiempo, pues son estas, ¿no? Deberíamos al principio plantearnos qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Y que sea una decisión de centro, qué queremos cambiar, para qué queremos cambiar,
qué buscamos con ese cambio, y eso tiene que ser algo que nazca del propio centro, no es algo que nos tiene que venir de fuera. Y eso se media a través de procesos, como vamos a ver, de análisis colectivo, de reflexión colectiva del profesorado y con la comunidad, con las familias, con los propios estudiantes. Es decir, qué cosas no funcionan en nuestro centro y hay que cambiar, porque aquello que funciona no hay que cambiarlo. Esto no se trata de cambiar por cambiar. Si hay cosas que funcionan y funcionan bien, eso no es necesario cambiarlo. Habrá que cambiar aquellas cosas que no nos están dando buenos resultados a nivel de, de progreso de los estudiantes en sus aprendizajes, de inclusión social, de convivencia, de todas las cuestiones que tienen que ver con cuáles son los objetivos de los centros educativos, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que vamos a abordar, es decir, partir de los motivos para el cambio y cómo llegar a esos motivos, compartir el significado de educación inclusiva y que la educación inclusiva es una cuestión de derechos, un compromiso hacia el cumplimiento de ese derecho es lo que deberíamos compartir, y para eso también vamos a ver algunas estrategias, es decir, que todos estemos de acuerdo en el centro educativo de qué estamos hablando, qué es lo que estamos buscando, de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva o cuando hablamos de nuestro proyecto, del que sea, ¿no? Pero compartir esos significados y para superar eso que decía antes Gerardo también, de que esto no sea algo de 2 o 3 personas. Ah, sí, eso es lo que hacen estos compañeros, ¿no? Estas compañeras. No, no, esto es nuestro proyecto de centro, esto es lo que hacemos todos y todos sabemos por qué lo hacemos y todos estamos al tanto, ¿no? Crear redes o comunidades de apoyo entre los docentes del propio centro, aunque esto también, ya veremos otras estrategias que también pueden venir de fuera, desde la administración y cómo también los equipos directivos pueden fomentar la creación de estas redes de apoyo entre el profesorado como una forma esencial de progresar y de mejorar lo que hacemos en los centros con el apoyo de otros. Crear una cultura de búsqueda constante de mejores formas de atender a las necesidades de todos y todas los estudiantes, es decir, nuestra dinámica de centro, tendríamos que llegar al punto en el que nuestra dinámica de centro fuera una búsqueda constante, es decir, qué pasa en nuestro centro, cómo podemos dar respuesta a esas necesidades, ya que además las necesidades van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Un proyecto que hemos diseñado o una forma de trabajar en el centro que hemos diseñado para una necesidad concreta que teníamos ahora, resulta que dentro de 5 años ya no tenemos esa necesidad, pero tenemos otras, ¿no? Tenemos que repensar esto que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo da respuesta a las necesidades de nuestro alumnado y de nuestras familias y ver un poco, pues, cómo transformamos eso, ¿no? Bueno, los procesos los veremos después, tiene que ver con pues, cómo generamos estrategias de formación en el propio centro y también fuera, observación de las clases de otros compañeros, codocencia, bueno, pues ya veremos, ¿no? Muchas de ellas ya las ha tratado Gerardo y probablemente anteriormente, pero bueno, vamos a retomar. Y luego crear culturas de colaboración y construcción conjunta de la escuela con las familias y los miembros de la comunidad local. También vamos a ver estrategias, ¿no? Que es fundamentalmente a lo que vamos a dedicar la conferencia. Algunos elementos y que tiene que ver con lo anterior, que sirven para la transformación y que tienen que ver también mucho con los equipos directivos y con responsables y administración, los encontramos lo podéis encontrar en este material si os interesa, se llama Elementos para la transformación del sistema educativo inclusivo, de Porter y Towell. Lo podéis encontrar en Google, está traducido al español, está en inglés y en español y podéis descargarlo y es un material bastante práctico, en el que indica estrategias muy claras de cómo fomentar la transformación en los centros educativos hacia una educación inclusiva. Pues tiene que ver con la ampliación, apoyo y vinculación de redes, crear redes de apoyo dentro y fuera de la escuela, como ya he dicho anteriormente, fortalecer la relación entre profesores, estudiantes y familias, entre esos mismos colectivos y entre los distintos colectivos. Es decir, mejorar la relación entre los profesores, de los profesores con los estudiantes y las familias y también las relaciones entre los estudiantes y entre las propias familias, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer a través de distintas estrategias, como vamos a ver. Inversión en formación y apoyo para los profesores y las familias es fundamental, la formación y formación con acompañamiento, como ya os ha adelantado Gerardo, no solo una formación teórica, sino que después haya un acompañamiento en el propio centro para ayudar
digamos, apoyar a aquellos que están llevando a cabo esas estrategias de transformación. Búsqueda de modelos de éxito que demuestren formas de eliminar barreras y fortalecer prácticas inclusivas. Esto significa encontrar centros educativos que responden a las necesidades que nosotros estamos buscando, buscar ejemplos y hacerles parte, ¿no? Hacerles parte de la propia red, o pedirles que nos den formación, o pedirles que nos visiten, o visitarles nosotros, distintas cuestiones que vamos a ver, ¿no? Fomentar el crecimiento de asociaciones de familias como organizaciones de defensa y diseño de políticas de educación inclusiva. Esto también tiene que ver con bueno, esto es de un contexto canadiense, pero tiene que ver con cómo promover que las familias participen en el centro, ¿no? Desde esa pregunta que hacíais de cómo fomentar la participación, pues vamos a ver también estrategias más allá de las AMPAs, ¿no? Que a veces se constituyen como organizaciones digamos, que es muy protocolarias, ¿no? Que hacen siempre las mismas acciones de la misma forma y las mismas personas, y que tampoco fomentan la participación de otros, y tenemos que ver cómo darle una vuelta también a esas organizaciones para que de verdad sean organizaciones que apoyan la transformación de la escuela desde dentro, ¿no? Trabajar hacia un plan de transformación coherente con recursos adecuados. Eso significa que cada centro debería diseñar un proyecto propio, como vamos a ver ahora con estrategias, sin copiar lo que hacen otros centros. Es decir, sí podemos tomar como referente otras prácticas que nos sirvan de inspiración, pero cada centro debe encontrar la forma de dar respuesta a sus propias necesidades, ¿no? Y también teniendo en cuenta su contexto propio de profesorado, de la formación de su propio profesorado, las características de su profesorado, y también las características locales de su entorno, ¿no? Cómo es la población a la que atendemos, qué necesidades tiene esa población, tanto familiar como de los propios estudiantes. Y luego asegurar una cuidadosa atención hacia el aprendizaje a partir de la experiencia. Propiciar, eso significa propiciar, y eso tiene que ver ahora también con la organización, ahora veremos, y en eso tiene mucha responsabilidad los equipos directivos, propiciar que los profesores puedan observar otras aulas, otras dinámicas, puedan participar y pongan en marcha experiencias de éxito con el apoyo de otros compañeros. Y bueno, también os comentaré algunos ejemplos que yo personalmente he conocido con centros educativos a los que yo he acompañado en sus procesos de transformación, que han sido bastantes en estos últimos 18 años. Y ayudando a todos los involucrados a mantener su visión y pasión a lo largo de todo el proceso, que vamos a ver que es una cuestión bastante importante y bastante compleja, porque ya sabéis que los procesos de innovación pues a veces tienen un momento muy álgido el primer año, los primeros 2 años, y luego pues se va perdiendo digamos, la fuerza, ¿no? Bueno, esto era lo único a nivel teórico que iba a introduciros, o sea, como unas cuestiones que eran fundamentales, y ahora vamos a pasar a la práctica, ¿no? ¿Por dónde empezamos, no? Vale, esto está muy bien, todo lo que hemos visto a lo largo de la mañana está muy bien, pero yo, director, directora, jefe de estudios, coordinador, profesor, involucrado en este proyecto, ¿qué puedo hacer para empezar, ¿no? Para plantearnos a partir de mañana iniciar un proceso de cambio en el centro? Bueno, pues la primera fase que deberíamos plantearnos es la de sensibilizar, ¿no? Ya he escuchado que habéis planteado preguntas en este sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos que los compañeros empiecen a pensar así, empecemos a pensar en que necesitamos un cambio, empecemos a plantearnos qué pasa, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades y por qué necesitamos un cambio y para qué? Y en esta fase de sensibilización, vamos a trabajar 2 cuestiones. 1, ¿qué tipo de actividades podemos realizar en el centro para fomentar esta sensibilización? Y 2, cómo crear un lenguaje común en el centro, que también es fundamental y que he visto que ya Gerardo algo os ha anticipado de esta cuestión. Bueno, para generar sensibilización hacia la cuestión de por qué es importante transformar nuestros centros hacia modelos más inclusivos, es decir, hacia modelos en los que demos una respuesta de calidad a todos los estudiantes y todos los estudiantes progresen tanto en lo académico como en lo social, ¿no? Que es de lo que estaríamos hablando. Y cuando hablamos de todos, son todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Pues algunas estrategias y recursos. Pues podemos tener
sesiones con todo el profesorado de claustro o sesiones, podemos utilizar un claustro para esto o varios, o podemos hacer sesiones monográficas para esto en horas de coordinación, en las horas de nivel o en las horas de ciclo o en las horas que podamos encontrar, o en las complementarias o cuando se pueda, en la que, pues, por ejemplo, veamos estos vídeos que os voy a plantear u otros que consigamos o que nos parece que sean relevantes para empezar a pensar en otros modelos, los vemos con los compañeros y hacemos un debate posterior de qué nos parece que esto nos podría aportar a nosotros, por dónde podríamos empezar, es decir, ver cuestiones que nos parecen fundamentales. Yo llevo muchos años trabajando en esta cuestión, en la sensibilización y en los procesos de innovación y cambio en los centros educativos, y os recomiendo algunos de los que yo suelo utilizar y que me dan muy buen resultado y que creo que abordan las cuestiones fundamentales de por qué nuestros centros deberían cambiar, ¿no? El primero que os recomiendo, y que es un documental que dura media horita y que está accesible, aquí tenéis, como os vamos a pasar el vídeo, lo buscáis en Google, como vamos a pasar el vídeo con la presentación, buscáis en Google el título y lo encontráis, es gratuito y está accesible en YouTube y directamente si lo ponéis en Google también. Es este documental que se titula Yo soy uno más, notas a contratiempo, y es un documental que trata sobre los procesos de exclusión de la escuela, en este caso la secundaria, pero totalmente aplicable a cualquier nivel educativo. Dura media hora y a mí me parece que es un documento esencial para comprender qué cosas hacemos a veces en los centros educativos y qué consecuencias tienen esas cosas para las personas, ¿no? Yo creo que nadie se puede quedar al margen después de ver este documental, nadie puede quedarse al margen de que no pasa nada porque esto pase, no pasa nada porque estos procesos de exclusión ocurran, no pasa nada porque las personas se sientan así, porque sí que pasa, ¿no? Y pasan muchas cosas. Y también nosotros podemos hacer muchas cosas desde los centros para cambiarlo, ¿no? Y esa es la orientación que podríamos darle a esas sesiones de sensibilización, ¿no? También hay otro documental que es de plena inclusión, que también lo tenéis accesible, ahí tenéis el enlace y si buscáis educación inclusiva, plena inclusión, también lo encontráis, en el que es un poquito más largo y también se explica distintos proyectos de centros educativos hacia, algunos de la Comunidad de Madrid y otros de fuera, hacia la búsqueda de modelos más inclusivos. Y habla el profesorado, y hablan los estudiantes, y hablan las familias que han participado en esos procesos, ¿no? Y creo que también es un documento que os puede ayudar muchísimo a entender que ya hay mucha gente trabajando en ello, que no es una utopía, que no es algo inaccesible, sino que se trata de ponerse, ¿no? Hay que ponerse en marcha, hay que empezar a pensar en acciones, hay que empezar a repartir responsabilidades dentro del centro y ver cómo avanzamos, ¿no? Y eso es un poco, estos dos os los recomiendo especialmente. Bueno, también dentro de todo este debate que ha habido en los últimos, sobre todo 2 años, sobre si centros de educación especial sí o no, si centros de educación... Bueno, creo que hay varios, ¿no? Pero este artículo de Antonio Márquez, que se titula La estéril discusión sobre los centros específicos, también me parece un material fundamental que os podría ayudar para posicionaros, ¿no? Y para empezar a entender ese lenguaje común, a desarrollarlo y a posicionarnos como centro, ¿no? A decir, bueno, lo que nosotros queremos es una educación de calidad para todos, ¿no? Con todos los recursos que sean necesarios, con la formación que sea necesaria y con las estrategias que haya que poner en marcha. Independientemente del tipo de centro, lo que nosotros queremos es que cualquier estudiante pueda ir a cualquier centro y desarrollarse tanto académica como socialmente de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, creo que este también os puede ayudar en esa labor y yo lo he utilizado y para mí los resultados han sido muy buenos. También os recomiendo, y ahora lo vamos a leer, que lo compartáis con otros compañeros y que habléis de cómo os hace sentir y qué cosas podemos hacer desde la escuela para que esto no pase. Un artículo muy reciente de una madre, de este chaval que tenéis aquí a la derecha, de Antón,
en la que, lo vamos a leer, explica un poquito la historia de Antón y lo que ha ocurrido finalmente con él. También tenéis, aunque ese no lo vamos a leer, pero lo he puesto aquí a la derecha, un artículo en el Diario de la Educación en el que se aborda el caso de Antón de una manera más en profundidad, por si queréis conocer más después de leer lo que vamos a leer, ¿vale? O sea que, digamos que para sensibilizar se trata de ver otros casos, ver otras situaciones, hablar sobre ellas, hablar sobre cómo nos afecta en nuestro centro educativo estas situaciones y qué podemos hacer nosotros para cambiarlo, ¿no? Para crear un lenguaje común, ya he visto que Gerardo ya os ha hablado también de la guía del índex, de la guía para la educación inclusiva, que nosotros hemos utilizado durante muchísimos años. Y de hecho esta última versión la tradujimos y la adaptamos nosotros al español. Y la guía lo que nos permite, aparte de, sirve para muchas cosas, pero hay una parte de la guía que habla sobre clarificar la inclusión, es decir, que explica cuál es el posicionamiento y cuáles son los conceptos principales que nos pueden ayudar a crear un lenguaje común en el centro, es decir, a hablar de barreras para el aprendizaje y la participación en lugar de hablar de acnés o acneaes, o poniendo el foco en niños, que ni tan siquiera hablamos de niños, sino que hablamos de siglas y como si fueran algo que no son personas o no son estudiantes o no son niños y niñas, es decir, cómo dejar atrás un lenguaje excluyente y un lenguaje que, digamos, que perpetúa las prácticas también excluyentes, porque la propia forma de referirnos a ciertas cosas hace que sintamos que así tiene que ser, ¿no? Y que deben estar en otro lugar y que sean otros los que se encarguen de ellos, porque no son lo mismo, ¿no? Como decía Nacho Calderón en una de sus conferencias, lo que hay aquí dentro es lo mismo que hay ahí dentro, ¿no? Y cuando lleguemos a ese momento en el que entendamos que lo que hay aquí dentro es lo mismo que hay ahí dentro, eres incapaz de excluir a otro, ¿no? Eres incapaz, porque es como tú y es parte de ti, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el lenguaje. Y yo os recomiendo que cojáis el índice, que está accesible en la web, lo podéis descargar en PDF, y que vayáis a esta parte, son 5 páginas, 4 o 5 páginas, muy fácil, muy accesible, que se lee muy rápido, y que trabajéis también en una sesión sobre leer estas definiciones, si estáis de acuerdo o no, incluirlas en vuestro proyecto educativo una vez que lo tengáis claro y demás, ¿no? Todo esto ayuda a generar un lenguaje común, a que utilicemos el mismo lenguaje, que no hablemos de integración, si queremos hablar de inclusión, ¿no? Como esto es un centro de integración, ¿no? Si es un centro de integración no tiene nada que ver con la inclusión, ¿no? Es otro modelo, es otro enfoque. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación inclusiva? Bueno, yo creo que ya Gerardo lo ha dejado muy claro y tenemos que posicionarnos como centro con respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prácticas? ¿Qué entendemos por educación inclusiva? ¿Qué entendemos por atención a la diversidad? ¿Qué entendemos por barreras? Etc., ¿no? Bueno, ahora durante 5 minutos, bueno, os dejaré 5 minutos después de ver un vídeo para que leáis lo que os he dicho, que os he recomendado para que utilicéis con vuestros compañeros. Quiero que lo leáis, que lo experimentéis y que luego me digáis si eso creéis, o sea, qué os ha generado, ¿no? Lo vamos a compartir en el chat. ¿Qué ideas, sobre todo que utilicéis adjetivos de qué os ha suscitado el leer eso, ¿no? ¿Y qué creéis que podría suscitar a vuestros compañeros cuando uno lee una cosa como esa, ¿no? Cuando uno ve que hay estudiantes que están viviendo eso, ¿no? Y probablemente en nuestro centro también haya estudiantes que estén viviendo esto o cosas parecidas, ¿no? Antes os voy a poner un vídeo muy cortito que creo que también ejemplifica muy bien el tipo de vídeos o de audiovisuales que creo que podéis utilizar también con los compañeros para ver hacia dónde queréis ir, ¿no? ¿Qué es lo que queréis cambiar? ¿Por qué lo queréis cambiar? ¿Y hacia dónde queréis ir? Para eso hay que buscar ejemplos, hay que buscar centros educativos que estén en esa línea y que estén trabajando de una forma en la que quizás nosotros nos gustaría trabajar, ver qué hacen, profundizar y a partir de eso ver cómo nos gustaría vernos a nosotros dentro de 1 año, de 2 años, quiénes queremos ser, ¿no? Y esto es un ejemplo muy... Espera, que os lo pongo en... Esto es un ejemplo muy claro
que hay muchos vídeos de muchos centros que trabajan así, pero este me lo pasó, no lo habréis visto en ningún sitio porque es un vídeo casero que me pasó una compañera de nuestro equipo, Marga Cañadas, que es mamá de un niño con TEA que aparece en este vídeo, y que además es una de las personas de referencia a nivel nacional e internacional sobre atención temprana en España, ¿no? Entonces, se llama Marga Cañadas, por si queréis luego buscar, que tiene muchas cosas, ¿no? Y ya también colabora con Plena Inclusión y con un montón de organizaciones. El vídeo muestra muy bien cómo una escuela puede afrontar lo que es la educación inclusiva de sus estudiantes, ¿no? Y bueno, pues me gustaría compartirlo con vosotros y con vosotras porque creo que es el tipo de vídeos que deberíais compartir y comentar en grupo con los compañeros y las compañeras. Hoy en día la sociedad en la que vivimos es heterogénea. Es por ello que los educadores tenemos la obligación de formar a nuestros alumnos en consonancia, si lo que queremos es conseguir un mundo más equitativo, democrático e inclusivo. Esta es la vida de Manuel en el Colegio Jesús María Fuensanta. Desde su inicio, hace ahora 56 años, el colegio ha intentado responder a todo tipo de alumnos sin exclusión alguna. Entendemos que la diversidad enriquece y socializa a las personas. Todos los niños no tienen las mismas capacidades a una edad determinada, ni aprenden igual, ni acaban las tareas al mismo tiempo, pero lo que sí que es cierto es que todos tienen que convivir, por lo que debemos desarrollar sus relaciones interpersonales, no solo las capacidades cognitivas, también las sociales y afectivas. La vida de Manuel en el colegio es igual que la de cualquier otro niño. Le decimos que sí, quiere venir a jugar con nosotras. Y él dice de verdad y se pone a correr y nos dice a por Raquel y vamos a por ella. Esas dos me pongo malito. Entendemos que sacarlo del aula para trabajar con él no favorece su inclusión. Brian, ¿qué te parece que Manuel esté en la clase? Pues muy bien, ¿Por qué? porque nos hace reír a todos. Cuando ves a Manuel, ¿qué sientes? Alegría, ¿Por qué? porque siempre está jugando con nosotros. Que es un niño muy trabajador y muy cariñoso. Por ello, procuramos, y aprovechando al máximo los recursos de los que disponemos, que sea la profesora de apoyo la que entre en el aula. Intentamos ser flexibles y adaptarle el currículo y los tiempos. La metodología de trabajo que llevamos a cabo es el aprendizaje cooperativo. Esta forma de trabajo favorece la participación de todos los niños. Todos son capaces de enseñar algo a los demás. La ayuda al otro se convierte en algo habitual, natural. Y Manuel es capaz de enseñarnos algo cada día. ¿Qué aprendéis de Manuel? Pues que es muy gracioso, que hay que estar siempre feliz, que trabaja mucho y está muy contento. Sin duda, todos somos más tolerantes y respetuosos, gracias a Manuel. ¿Cómo sería la clase sin Manuel? Muy triste, ¿Por qué? que él es la alegría de la clase, es una parte de toda nuestra familia. Manuel es la alegría de la clase y siempre nos hace reír y cada vez que estamos tristes nos consuela. William. José Manuel. Divertido. Tere. Trabajadora. Definitivamente tener a Manuel con nosotros es un regalo. ¿Vale? Bueno, pues
Pues esto es un poco la idea, ¿no? La idea es juntarnos para empezar a ver cosas, a leer cosas, a compartir y a partir de ahí pues ver qué necesidades pues tenemos, ¿no? Y iniciarnos en un proceso de cambio. Esto pues conlleva pues crear un equipo de trabajo, un equipo de trabajo en el centro que sea el equipo motor, ¿no? de las acciones que vamos a llevar a cabo. Cómo dinamizar y organizar los procesos de trabajo en el centro, pues vamos a ver algunos pasos, ¿no? Lo primero que deberíamos entender es que el diseñar y el empezar a trabajar un proyecto de educación inclusiva en el que nos preocupamos de que todos progresen a nivel educativo y a nivel académico y a nivel social, no es un proyecto más, es decir, no es un proyecto del que se encargan 2 o 3 personas como si fuera un proyecto de innovación y esa parte del proyecto que tenemos de salud o el proyecto que tenemos de TIC o el proyecto que tenemos de lingüístico o de lo que sea, sino que deberíamos tener un proyecto educativo que gire en torno a estos valores y a estas ideas y todos los proyectos que tenemos y todas las acciones que tenemos en el centro de fomento, yo lo que os digo, de fomento de la salud, de interculturalidad, de plan europeo, de todo lo que solemos tener, de TIC, de STEAM, de todo lo que tenemos, digamos que debería contribuir a ese proyecto mayor que es el de conseguir que todos, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Que todos avancen a nivel académico, a nivel social, que todos se sientan incluidos, se sientan parte y cuando hablo de todos hablo también del profesorado, ¿no? No solo de los estudiantes. Bueno, algunos pasos que podemos dar para empezar a trabajar en el diseño del proyecto y en las acciones, ¿no? Y empezar a rodar, como decía Gerardo, es, bueno, primero llegar a acuerdos con todo el claustro y con las familias de qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Luego crear un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo, que será el equipo motor, puede estar formado por profesorado que quiera implicarse con el proyecto, por líderes pedagógicos del centro, personas que suelen tirar de los proyectos, que suelen ser apoyados por el equipo docente, que tienen iniciativa, representantes de cada curso, de cada especialidad o de etapa, es decir, un equipo configurado con suficientes personas para que representen a todos los colectivos del centro y que además sean reconocidos, ¿no? y sean personas que normalmente son aceptadas y saben trabajar en equipo, ¿no? Responsables de distintas acciones. Deberíamos encontrar responsables para cada una de las acciones que diseñemos, ¿no? Que ahora os hablaré de distintas acciones y de quiénes pueden ser los responsables. Personas que forman parte del equipo de trabajo que asumen responsabilidades concretas, ¿no? Pues si vamos a poner en marcha metodologías diferentes, ¿no? De las que llevamos a cabo hasta ahora, pues podemos tener una persona o 2 responsables de esas metodologías que luego os diré pues lo que hacen esas personas responsables. Un responsable de los apoyos que vamos a tener, un responsable de los recursos materiales, de relación con el entorno, es decir, repartimos responsabilidades entre distintas personas, tenemos un liderazgo distribuido. Esto no es un proyecto que lleva a una persona y que todo depende de esa persona, sino que somos corresponsables y compartimos responsabilidades y asumimos responsabilidades en distintas cuestiones del proyecto, ¿no? Los responsables de las distintas acciones acompañan y apoyan a los demás docentes en la puesta en marcha de las acciones. Es decir, si decidimos que, lo que sea, ¿no? Pues por ejemplo, que vamos a poner en marcha, pues por ejemplo, aprendizaje cooperativo o no sé, o comunidades de aprendizaje o ABP, o que vamos a hacer tertulias dialógicas o que vamos, lo que sea, ¿no? Lo que nosotros hayamos encontrado que puede dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes, pues deberíamos tener a varias personas en el centro que acompañaran al profesorado en esa puesta en marcha, ¿no? Y acompañar significa que el equipo directivo tiene que encontrar la forma de que esas personas puedan entrar en el aula si es necesario, o más que si es necesario, deberían entrar en el aula de vez en cuando para acompañar en esos procesos. Debería haber momentos y espacios para que esas personas se reúnan y vean cómo va la cosa, puedan intercambiar materiales, puedan incluso programar
juntos, cuando así se considere, si es que están compartiendo acciones en la misma clase. Y además el equipo de trabajo debe acordar un plan de trabajo con acciones concretas y con los responsables que se ha decidido, ¿no? Es decir, lo primero, nos reunimos, llegamos a unos acuerdos entre el profesorado y también con las familias de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo vamos a empezar. Empezamos a trabajar, hacemos un reparto de responsabilidades, diseñamos las acciones y empezamos a rodar, ¿no? Empezamos a rodar, empezamos a poner en marcha esas acciones a nivel de centro y aula con apoyo y supervisión, ¿no? Un ejemplo. Y esto es a través de, o sea, teniendo como base el índice, ¿no? Que os hemos hablado de él ya varias veces. Pues imaginaos que hemos utilizado el índice para analizar cuáles son las necesidades que tenemos en el centro y qué cosas necesitan ser cambiadas, ¿no? Imaginaos que hemos analizado el indicador, los estudiantes se ayudan mutuamente, ¿no? Hemos cogido ese indicador con el índice, hemos dado respuesta a las preguntas en un grupo, en una sesión de grupo en la que hemos abordado cómo ocurre esto en nuestro centro y lo que hemos visto después de ver este indicador de si ayuda a los estudiantes nuevos a integrarse o los estudiantes aprenden unos de los otros, hemos concluido que nuestros estudiantes no se ayudan y que cuando llegan nuevos estudiantes a la clase no se realiza ninguna acción. Pues llega el equipo directivo, nos dice que ha llegado un niño nuevo, entra en la clase y a funcionar, ¿no? Bueno, hemos detectado esto y lo que vemos es que hay una necesidad. Transformamos la necesidad detectada en objetivos con acciones concretas, ¿no? Pues hemos detectado esta situación que os digo y ¿qué vamos a hacer? Lo transformamos en acciones. Llevar a cabo metodologías de aula en las que los estudiantes cooperen y diseñar un plan de acogida. Es decir, no puede ser que llegue el estudiante, que aquí cuando viene alguien nuevo no haya un plan de acogida, no haya unas acciones concretas de acompañamiento, de asegurarme de que este niño no está solo, de que haya alumnos ayudantes, de que haya una buena acogida, de que no ocurra procesos de exclusión, ¿no? Ni social ni educativa, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues buscando formación para la implementación del aprendizaje cooperativo en las aulas, formación en el centro, buscar otros centros que trabajen así y nos puedan formar o personas que se dedican a formar en esta cuestión y que nos puedan dar formación en el centro o también crear un minigrupo que diseñe una propuesta para el plan de acogida y que luego tratemos en claustro o en reuniones monográficas y digamos, vale, pues estamos de acuerdo con este plan de acogida, lo vamos a aprobar en claustro y lo vamos a empezar a poner en marcha, ¿no? Esa sería un poco la dinámica, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues crear un grupo motor que promueva esta acción, voluntarios que quieran formarse, ayudar y acompañar a otros en el desarrollo de esta acción, ¿no? Bueno, pues hemos decidido que vamos a poner en marcha, os pongo el ejemplo de aprendizaje cooperativo porque es una cosa a la que yo me dedico especialmente, ¿no? Pero puede ser cualquier otra metodología, cualquier otro enfoque que nos ayude a dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? Pues crear un grupo motor. Mira, hemos decidido que vamos a poner en marcha aprendizaje cooperativo, ¿vale? ¿Quiénes quieren formarse para después ayudar a los demás, ¿no? Pues 5 o 6 personas que vamos a empezar a formarnos y que después vamos a ayudar a los demás o que nos vamos a formar con más profundidad o 2 personas que van a hacer este curso que dura 3 meses y que luego van a ser el motor para los demás o ¿qué vamos a hacer? O vamos a hacer un curso para todo el claustro, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Va a ser un grupo de trabajo que vamos a pedir al centro regional o cómo vamos a conseguir los fondos o cómo vamos a hacerlo, ¿no? O quién nos va a ayudar en esto. Ese grupo motor buscará esa formación, cursos, seminarios, formación en centro, otros centros que trabajen así, materiales, y haremos un plan de apoyo y seguimiento al profesorado por parte del grupo motor. Reuniones quincenales, al menos durante 2 o 3 meses, cuando estemos empezando a poner en marcha esas acciones, debemos tener reuniones quincenales para ver qué estamos haciendo, cómo está funcionando, qué apoyo se necesita, qué recursos. Y luego, pues una vez que ya estamos caminando y que ya está fluyendo las cuestiones que estamos poniendo en marcha, pues podemos tenerlas una vez al mes, una cosa así. Pero al principio que sepáis que hay que tener un apoyo y un seguimiento muy cercano durante al menos un trimestre para que las cosas funcionen, para que el profesorado se sienta capaz
se sienta que sabe hacerlo, que puede hacerlo, para que nos apoyemos, ¿no? Porque si no, al final, si conseguimos que la gente no lo ponga bien en marcha o no se sienta seguro o no se sienta cómodo haciéndolo, lo que conseguimos es justo lo contrario, ¿no? Que digan que no funciona y entonces volvemos 2 pasos atrás, ¿no? Es que esto no sirve para nada y volvemos 2 pasos atrás. Es mejor planificarlo bien, empezar con mucho apoyo y poco a poco, y una vez que ya estamos teniendo, digamos, evidencias de que está funcionando y de que hay éxito, podemos espaciar esas reuniones y los apoyos en el aula también. Cuando digo apoyos en el aula me refiero a 2 adultos en el aula, me refiero a que las personas del grupo motor puedan apoyar en una sesión, por ejemplo, semanal al resto de profesores que se organicen para, pues cuando estés en Science o cuando estés en Lengua, cuando estés en Matemáticas el martes, voy y empezamos a utilizar esto, o vamos a hacer esto, o yo te ayudo y vamos a organizar los equipos, o vamos a hacer, bueno, pues lo que sea, ¿no? Según lo que hayáis decidido. Y luego, de hecho, así debería ser la dinámica habitual en la que nadie se sintiera solo, que nadie se sintiera pues que esto es una cosa que le ha venido, sobrevenida, que me supera y que yo no puedo hacer, ¿no? Reuniones mensuales de todo el equipo coordinador del proyecto en las que se comparten los avances, las dudas y propuestas de mejora, ¿vale? Es decir, el grupo motor se reúne con el profesorado que está poniendo en marcha las acciones con bastante frecuencia, y luego todo el equipo coordinador del proyecto se reúne una vez al mes para ver cómo va todo, ¿no? A nivel de proyecto. Para esto, ¿qué hace falta, no? Pues hacen falta algunas cuestiones organizativas y algunas que casi todas tienen que ver con lo organizativo, ¿no? Con un trabajo que tiene que hacer el equipo directivo, y en muchos casos incluso que hay que acompañar con la administración, ¿no? A través de inspección o de otras figuras que nos pueden ayudar o a las que tenemos que solicitar algunas cosas, ¿no? Espacios y tiempos para compartir buenas prácticas o prácticas exitosas. Hace falta tener espacios y tiempos para que lo que estamos haciendo en las aulas se comparta lo que está funcionando, se compartan las experiencias de éxito. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en un colegio que yo he estado acompañando durante 5 años en su proceso de cambio, aquí en MECO, en la Comunidad de Madrid, ellos lo que hicieron fue que tenían quincenalmente unos claustros extraordinarios, por así decirlo, en el que los distintos profesores cada 15 días se iban organizando para presentar lo que estaban haciendo en sus clases y qué funcionaba, ¿no? Con evidencias, con pequeños vídeos, con fotos, para ayudar a los compañeros en ese proceso. Eso lo estuvieron haciendo durante 2 cursos escolares. Compartían lo que hacían, los demás les preguntaban, y de ahí también surgía la posibilidad de visitar esa clase. Cuando yo veía que lo que ese compañero hacía lo podía yo poner en marcha o me servía para mi clase, pues el equipo directivo facilitaba que en una sesión pudiera ir y visitar ese aula y hacer observación de lo que ahí se estaba haciendo, ¿no? Acciones formativas dentro del propio centro o por el profesorado del centro. Y esto es una cosa que también lo indica el índice, es importante y es una cosa que da muy buenos resultados el hacer una encuesta de cuáles son las capacidades, las habilidades y los conocimientos que tiene nuestro profesorado, más allá de su especialidad en la que está ejerciendo, ¿no? A veces tenemos a gente en los coles que resulta que está de tutor de primaria y también es especialista en PT o en música o en inglés y no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esos recursos, o especialistas en otras cuestiones que también nos pueden ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esos recursos para la propia escuela, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, en un cole en el que yo trabajé, aquí en Azuqueca de Henares, en La Paloma, en Azuqueca de Henares, lo que se hizo durante varios cursos fue que profesoras que también tenían la especialidad de PT empezaron a hacer apoyos para ciertas cuestiones dentro del aula en sus horas de apoyo ordinario. Es decir, empezaron digamos, a reforzar lo que hacían los PTs para poder atender mejor a todos y tener más horas de apoyo dentro del aula. También 2 profesoras que tenían mucha experiencia y mucha
formación en aprendizaje cooperativo, empezaron en sus horas de apoyo a ayudar a profesores que voluntariamente habían pedido esa ayuda para poner en marcha aprendizaje cooperativo en sus aulas. Les ayudaban una vez a la semana, entraban en su clase y les ayudaban en todo el proceso de implantación, desde el diseño de equipos, a la puesta en marcha de roles, a la creación de todos los materiales que hacen falta para acompañar la dinámica de aprendizaje cooperativo y demás. Y todo eso viene acompañado de un modelo organizativo, es decir, de cómo el equipo directivo facilita todas estas cuestiones, ¿no? Buscar otras experiencias y visitarlas, visitar otros centros educativos. Sé que dentro de Castilla-La Mancha, ya no sé si este curso también lo tenéis, pero ha habido unas convocatorias en las que se podía visitar otros centros educativos y estaba incluso recogido por una propia convocatoria. Es decir, que no hacía falta ni pedir permiso específico a la administración, sino que hay un programa específico para visitar otros centros educativos, otras experiencias y eso está recogido, ¿no? Nos observamos y nos damos feedback. Pues esta cuestión también es importantísima, ya la he dicho, ¿no? Que funciona, vienes a mi clase, observas lo que hago y me das feedback. ¿Qué hago especialmente bien y qué cosas pueden mejorar y cómo? Nos ayudamos, ¿no? Somos una red de apoyo y superando esos modelos competitivos. Uy, a mí que no vengan a verme, uy, a mí que no me digan que lo hago mal, uy, a mí... Sino somos un equipo, vamos a ayudarnos, ¿no? Estamos todos en esto, nos vamos a ayudar. Y luego pues nos formamos en cuestiones que necesitan profundizar. Cuando en esas reuniones quincenales o mensuales veamos que hay cosas que no sabemos cómo hacer, pues hay que buscar formación, hay que buscar lecturas, hay que ponerse en ello y hay que profundizar, ¿no? Bueno, ¿cómo el equipo directivo puede liderar y facilitar el proceso? Pues aquí tenemos algunas ideas y ya voy a ir terminando, me quedan un par de diapositivas para que podáis hacer preguntas también. Pues buscar recursos para la formación. Estas son cosas que puede hacer el equipo directivo, aunque no sean los líderes de este proyecto, no tiene por qué ser el equipo directivo, aunque puede serlo, pero digamos que hemos hablado que es un proyecto distribuido, un liderazgo distribuido en el que somos muchas personas en el centro que nos responsabilizamos de que este proyecto funcione y se mantenga en el tiempo, ¿no? Y que tenga el apoyo necesario. Pues, ¿qué puede hacer el equipo directivo? Pues lo que os he dicho, buscar formación, promover y facilitar acciones de coordinación entre el profesorado, promover y facilitar actividades como observación de otras clases, codocencia, que haya dos profesores en el aula trabajando con el mismo estatus, una unidad didáctica, actividades concretas, es decir, promovemos eso, ¿no? Por ejemplo, en La Paloma también tuvimos durante varios años un proyecto en el que la PT daba las ciencias naturales junto con la tutora de quinto y sexto. Se hacían los horarios para que así fuera y así nos sacábamos a los niños con necesidades de las aulas en conocimiento del medio. Bueno, en aquel tiempo no me acuerdo ya si era conocimiento del medio y luego cambiamos a ciencias naturales o cómo era, pero era en esa asignatura. Y ellas tenían una hora semanal para programar y luego todas las sesiones de conocimiento del medio juntas para dar las clases de conocimiento del medio y trabajaban con equipos cooperativos, ¿no? Entonces se distribuían los equipos, tenían igualdad de estatus en clases que había, pues a lo mejor 4 niños diagnosticados con necesidades educativas especiales que anteriormente salían de clase para recibir ese apoyo, ¿no? Y luego pues facilitar y promover la participación de las familias en todo el proceso. Las redes de colaboración, pues ya hemos visto, crear equipos temáticos, se pueden usar los de las coordinaciones que hemos dicho. Estos equipos temáticos pues pueden ser mixtos entre docentes, familias y organizaciones. Es decir, si queremos trabajar sobre temas de convivencia o cómo poner en marcha el programa de alumnos ayudantes o un programa de mediación o cómo poner, según cada uno, la necesidad de que encuentre en su centro y hacia dónde quiere llevar su proyecto educativo, pues podríamos crear equipos temáticos mixtos, ¿no? En el que participan distintas personas de distintos colectivos y nos ayudan a avanzar en las acciones, ¿no? Invitar a formar parte a las familias de estos equipos, realizar seminarios e invitar a otros centros. Vamos a hacer esto, pues vamos a invitar a otros centros que trabajan así o a un centro que nos han dicho que trabaja así. Invitar a los seminarios a organizaciones del entorno, pues estamos muy interesados en que venga la asociación que trabaja con familias o con personas con TEA, que venga y que también nos expliquen pues cómo podemos trabajar con las agendas o cómo podemos hacer esto.
cada uno, según las necesidades que tenga su centro, tendrá que encontrar cuáles son las organizaciones y los centros educativos que les pueden acompañar y formar parte de su red de apoyo, ¿no? Usar la biblioteca escolar como punto de encuentro, pues un espacio de compartido en el que nos formamos, en el que vienen las familias, en el que, bueno, otros espacios, ¿no? Y buscar otros centros que tengan los mismos intereses. Bueno, dentro de cómo crear esas redes, es que sepáis que ya llevamos 2 cursos en los que sale una convocatoria del Ministerio para promover agrupaciones de centros educativos hacia la educación inclusiva, con centros educativos que tienen prácticas inclusivas o que las quieren tener. Es una convocatoria que lleva asociada un presupuesto económico y que os podéis asociar con centros de otras comunidades autónomas. Este año salió en octubre. Pues si estáis atentos para el curso que viene volverá a salir seguramente si estáis interesados. Y bueno, pues luego siempre nos puede facilitar mucho las herramientas como Teams, como el Office 365, como estamos haciendo hoy, y eso también lo podemos hacer con las familias, y yo creo que ya estamos en un buen momento para que se queden para ciertas cosas en las que podamos, y esto nos ayuda y nos fomenta la participación, porque no tienen que venir presencialmente al centro, es más fácil que podamos reunirnos en un horario que todos podemos, y este tipo de las reuniones temáticas, las reuniones de seguimiento del proyecto, las reuniones las podemos hacer utilizando estas herramientas. Y luego ya para terminar, pues algunas recomendaciones sobre las posibles barreras que os podéis encontrar en este proceso, aparte de muchas otras, y algunas ayudas para superarlas, ¿no? Y ya como conclusión. A nivel de cuestiones organizativas, pues bueno, pueden surgir barreras, como ya todos conocéis, de cuándo, qué horas, no tengo suficiente profesorado, no hay horas para coordinarnos. Bueno, pues aquí algunas ideas para superarlas, pues creatividad, pensar en diferentes formas de organización, y la organización de los centros también tiene que dar un cambio si queremos conseguir proyectos que vayan en esta línea. Buscar la ayuda de la inspección, es decir, nosotros necesitamos esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿En qué horas? Y en lugar de que la inspección a veces que ha sido a veces la inspección se ha convertido, pero no por la inspección, sino por digamos, la normativa o las formas de proceder en una dificultad, digamos que traigamos a la inspección como un aliado en nuestro proyecto, ¿no? Pues nosotros queremos hacer esto, cómo lo organizamos, cómo lo podemos reflejar en los horarios, cómo lo podemos reflejar en la dinámica del centro, y ahí deberíamos contar con la inspección como un aliado, ¿no? Búsqueda de otros modelos, ya sabéis que tenemos distintos modelos organizativos y que están en marcha hoy en día y que están totalmente aprobados por la inspección y que no suponen un problema. Está el modelo de comunidades de aprendizaje, está el modelo de los centros que tienen agrupamientos multinivel, es decir, que no está, y no hablo solo de las escuelas de los CRA, de las escuelas rurales, hablo de centros con muchísimos estudiantes que tienen otra organización a nivel de aulas, de edades, de todo. O sea, si tú tienes muy claro tu proyecto pedagógico, lo que quieres conseguir y lo puedes justificar muy bien, el modelo organizativo que viene acompañando se explica, se justifica, y eso no tiene por qué ser un problema, ¿no? A nivel de inspección me refiero. Ante otra de las barreras, la falta de motivación de los compañeros por múltiples motivos, y hoy y en la situación actual mucho más, con la situación que hemos tenido y que seguimos teniendo con todo el tema de la pandemia, con todas las dificultades, barreras, sobrecarga del profesorado, de trabajo, de las circunstancias emocionales y físicas, etc., etc., ¿no? Bueno, pues esta falta de motivación, hay algunas cuestiones que podemos poner en marcha desde los centros, como incentivos organizativos, por ejemplo, dotar de horas para la coordinación, horas de formación, horas para la observación de otros compañeros. O sea, cómo nos organizamos, ¿no? Cómo sacamos rendimiento a esas orillas que podemos sacar por ahí para poder hacer todas estas cosas. Reconocimiento por parte del equipo directivo con cargos de coordinación, con cargos que podemos crear específicos, ¿no? para este proyecto. Vamos a reconocer a la gente, vamos a reconocer el trabajo que están haciendo, ¿no? Pues si te encargas de esto, te vamos a nombrar el coordinador de esto, y va a ser una figura que va a contar, ¿no? Y que vamos a poner en valor.
búsqueda de compromisos, redes de apoyo, bueno, pues todas estas cosas. Las redes ayudan mucho, el juntarnos con otros, el vernos cada 15 días en un espacio diferente, en un entorno diferente, con un tono diferente. Podemos hacer sesiones agradables que no sean lo de siempre, ¿no? Ahora lo tenemos más difícil, pero volverá. Y Tony Booth a mí siempre me decía una cosa que yo aprendí con él mucho, que Tony Booth es el creador del Index, con el que he tenido la oportunidad de trabajar muchos años y de colaborar en distintas cosas, e incluso en la puesta en marcha de este tipo de proyectos en Chile. Y Tony Booth siempre me decía, las reuniones del profesorado siempre tienen que ir acompañadas de comida y bebida. Tiene que ser un lugar agradable en el que queramos estar, en el que queramos quedarnos, un lugar en el que queramos compartir, ¿no? Y así lo hacíamos, ¿no? Y yo ahí lo aprendí y os lo recomiendo, ¿no? Cuando encontramos ausencia de compromiso o vinculación con el proyecto, pues profesorado nuevo que llega o profesorado que no quiere de ninguna de las maneras hacerlo y ni vincularse ni hacer nada, bueno, pues hay una forma de llegar un poco más agresiva, ¿no? Que tiene que ver con plasmar los acuerdos en el proyecto educativo, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, en el colegio de Meco aprobaron en claustro y en consejo escolar que su proyecto educativo era un proyecto basado en la enseñanza y el aprendizaje cooperativos. Lo tienen en su proyecto educativo. ¿Y qué implicaba eso, no? Lo tienen en su proyecto educativo y cuando llega un profesor nuevo tiene que hacerlo, porque es el proyecto educativo del centro y así está recogido. Ya sabéis que el proyecto educativo de un centro es el contrato que un centro tiene con su comunidad, de qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, ¿no? Y luego, en cuanto a las necesidades de formación, que es otra barrera, ¿no? No sabemos cómo y nos falta formación muchas veces sobre estas cuestiones, pues hacer un plan de formación del centro consensuado. Vale, pues necesitamos formación sobre esto, bueno, pues vamos a ver cómo lo vamos a conseguir y vamos a formarnos sobre esto todos en los próximos 2 cursos o en el próximo curso o en los próximos 6 meses, pues dependiendo cada uno del proyecto que tenga, ¿no? Y ya estaría todo esto, nada más y nada menos. Así que perdonadme que me he pasado un poco del tiempo, pero me he emocionado porque es una cosa que, como veis, pues a la que dedico pues prácticamente la vida y por eso pues me he alargado un poco y os pido disculpas. Vamos a pasar a las preguntas. Nada, no te preocupes, Yolanda, estamos en tiempo. Te hacemos alguna pregunta. Es cierto que tienes bastantes preguntas, pero bueno, giran básicamente en dos bloques y en 2 temáticas. Una, ¿cómo podemos sensibilizar en torno a la familia? ¿Cómo podemos sensibilizar a aquellas familias que no tienen una visión inclusiva e insisten pues, en recursos y en sacar a su hijo del aula para que le den refuerzo? Vale, pues igual a las familias se les sensibiliza de la misma forma, desde nuestra función pedagógica. Muchas veces pensamos que las familias tienen que saber de estas cosas. Las familias no saben, igual que muchos profes y muchos de nosotros no sabemos de estas cosas, las familias tampoco. Muchas de las familias, o la mayoría, su experiencia educativa pasa por cuando ellos han sido estudiantes y todos sabemos cuál es la experiencia de la mayoría, ¿no? Que es pues una enseñanza totalmente tradicional en la que, bueno, pues todos hacen lo mismo a la vez y el que no puede, pues ya sabéis. No hace falta que entre porque ya Gerardo ha entrado mucho en eso. ¿Cómo podemos? Pues haciendo sesiones o invitando a las familias a nuestras sesiones. Es decir, las sesiones de sensibilización, pues no todas, pero algunas las podemos compartir con las familias o podemos hacer sesiones específicas con las familias. Vamos a hacer un seminario sobre esta temática. Pues vamos a leernos esta lectura y la vamos a comentar. O vamos a ver estos vídeos y los vamos a comentar. Lo mismo, es lo que funciona, es poner en común ideas, ver otros modelos, enseñarles lo que podemos conseguir y lo que no, por qué queremos hacer las cosas. Yo creo que cuando a una familia se le explica y se le enseña por qué se quiere hacer una cosa y cuál es la justificación y otros modelos que lo hacen así, otras escuelas, no hay mayor problema. El problema suele ser el desconocimiento, ¿no? Entonces, mi recomendación es, frente al desconocimiento, información y formación. También decía, vamos a hacer esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Y aquí tenéis información, ¿no? O al principio podemos mandar información. En MECO, por ejemplo,
hicieron vídeos para las familias. Había familias que tenían recelos sobre el aprendizaje cooperativo. ¿Pero eso qué significa? Entonces, que mi hijo va a ir más retrasado. ¿Pero entonces qué significa? Que si no, bueno, muchas cosas, muchos mitos, ¿no?, erróneos. Entonces, hicieron vídeos sobre lo que hacían en el aula, les mandaron información sobre lo que otros centros hacían, les mandaron artículos sobre investigaciones que se han hecho sobre el tema, y en todo eso participó el equipo motor, ¿no? El que yo os decía que es el que se implica enormemente en todo el proceso de cambio. Gracias, Yolanda. Y ahora pasamos al otro bloque que te decía que teníamos también de preguntas. Cuando has hablado de dejar de utilizar los términos de ACNES o ACNEAES, ¿cómo estos nuevos términos de barreras de participación y aprendizaje pues no terminan de entenderse bien entre el profesorado? Hay veces que también en la propia administración. ¿Cómo podemos abordar el estudio de qué son las barreras entre nuestro profesorado y no volver a caer en el modelo de déficit? Pues yo creo que lo que os comentaba, yo creo que cogéis el índice, ¿vale? Y que os vais, mirad, lo tengo yo aquí, os vais os digo incluso las páginas en las que lo podríais, cogéis, lo escaneáis esas páginas o lo fotocopiáis o según cómo lo vayáis a hacer, es muy poquito, ¿vale? La parte que os decía. Lo cogéis, lo escaneáis y decís, vamos a analizar esto, vamos a ver cómo queremos nosotros definirnos, vamos a ver cómo queremos hablar, vamos a ver cómo nos queremos referir a nuestros estudiantes y decidís, en base a lo que leáis, decidís qué queréis hacer, cómo queréis proceder, ¿no? Que el alumnado tenga necesidades no significa que tengamos que decir que no las tenga. El alumnado tiene necesidades, ¿vale? Igualmente. Lo que no podemos es seguir perpetuando la idea de que solo tienen necesidades los alumnos clasificados o diagnosticados como ACNES o ACNEAE o todas estas cosas, ¿no? Sino que lo que deberíamos plantearnos es, los alumnos en general tienen necesidades. Hay barreras que les impiden desarrollarse académicamente o socialmente, ¿no? Y cómo las vamos a abordar. Y cuando nos referimos a nuestros estudiantes, nos referimos a ellos como nuestros estudiantes. Y luego podemos decir, bueno, y luego en mi clase, si estamos hablando de alumnos con necesidades, pues decir, pues tengo este alumno con estas necesidades, pero esos listados enormes, o esa forma de referirnos a... os hablo de lo habitual, ¿no? Que yo estoy acostumbrada y con mis alumnos de prácticas, también de magisterio, que van a hacer sus prácticas y luego me hacen listados enormes y me dicen, no, tengo una clase de 25 en la que hay 4 ACNES. Y digo, 4 ACNES, pero ¿qué son? No hablan ni de alumnos, dicen 4 ACNES o te dicen un TEA o yo qué sé, o un DI de discapacidad intelectual o no, hay un TEA, hay un no sé cuántos, como si fueran cosas, ¿no? Como si fueran cosas. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a superar, porque eso, aunque penséis que es inocente y que no tiene ninguna repercusión, esa forma, el lenguaje, tiene una repercusión directa en nuestras acciones, ¿sí? Y en cómo pensamos nosotros también y en cómo hacemos a los demás pensar en nosotros. Entonces eso yo creo que son cuestiones, no solo estos términos, algunos otros que aborda el índice que podéis empezar a trabajar. Cogéis una sesión, venga, deberíamos replantearnos qué lenguaje utilizamos, acordar con qué lenguaje vamos a utilizar, qué lenguaje vamos a utilizar con las familias, con los estudiantes, algunas cosas, ¿no?, que son fundamentales. El índice os puede ayudar a eso.